Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Carolina Valladares, vocera del colectivo Ellas Unidos. Buenos días, Carolina, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Cuéntanos cómo está el tema. En un momento, pues, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social abrió las puertas al colectivo Ellas Unidos para poder escucharlos sobre la necesidad de revisar lo que pasó con la recolección de firmas para la consulta popular, que finalmente fue truncada, en donde buscaban que no se explote el Yasuní. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado de aquí en adelante? Como dices, sí, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio hizo un informe donde se demostraban como indicios de que hubo el fraude que Ellas Unidos siempre denunciamos desde el 2014, y también la Defensoría del Pueblo hace un informe. Estas instituciones pidieron al Consejo Nacional Electoral Transitorio que se pronuncien frente a estos indicios de fraude, y es por eso que el Consejo Nacional Electoral Transitorio pidió que se haga una auditoría independiente al proceso administrativo de verificación de firmas para la consulta que adelantó Ellas Unidos. Y ya hay unas conclusiones. Sí, el 6 de noviembre la comisión entregó ya el informe en el Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio. La comisión estaba formada por un representante de la academia, representante de la Comisión Nacional Anticorrupción, por Simón Espinosa, y por un delegado también del Consejo Nacional Electoral. En este informe que se entregó en el Pleno, pues se reconoce finalmente y de manera oficial el fraude que nosotros siempre denunciamos. Y se ven ahí temas como, por ejemplo, que la normativa, la reglamentación fue cambiada a última hora, se cambiaron las reglas del juego, y con dedicatoria a Ellas Unidos para obstaculizar el derecho de participación política. Se lo aplicó además ilegítimamente con retroactivo. ¿Qué más? No hubo presencia permanente de notarios. No se permitió que el colectivo tenga control real sobre el momento de verificación, de veeduría. Al final, hubo fallos en el sistema informático, había incongruencia en las actas, y al final, en el momento en que se eliminaron más firmas, es el momento de verificación de firmas en duda, donde nunca estuvo claro con cuántas firmas empezó la verificación de firmas en duda. Al final se dicen que estaban 107,000 firmas en duda más o menos, y en el informe de cierre se eliminan alrededor de 206,000 firmas. Es decir, se nos bajaron de un plumazo y sin ninguna motivación 100,000 firmas. Hoy el Consejo Nacional Electoral reconoce que ustedes tienen 650,000 firmas válidas, lo cual superaba lo mínimo exigido por la normativa para poder hacer una convocatoria a consulta popular. Hasta ahí estamos. Sí. Digamos, se reconoce el fraude y también se pone nuevamente sobre la mesa esta decisión popular de que se le consulte si se quiere o no se quiere explotar el Yasuní, justo en el momento en que se empieza la explotación del Yasuní. Exacto, eso es lo que nosotros estamos denunciando ahora. Es gravísimo lo que se está haciendo. Primero, se lo está haciendo de manera tramposa, ¿no? Porque se sabe que se podría dar paso a una eventual consulta. Lo que nosotros pedimos es que como reparación integral se detenga la explotación, una explotación que empezó ya ilegítima, ilegal, por medio de un fraude, y que se ponga la pregunta que nosotros pedimos que sea motivo de consulta popular en 2014, que se lo ponga en las elecciones ahora seccionales del 2019. Entonces sí, con todo eso sabemos que por detrás se está adelantando ya un decreto, hay un decreto, supimos de esto hace un par de semanas, un decreto ejecutivo en el que se estaría
derogando un decreto anterior del 2007 para dar paso a la explotación petrolera del Campo Ispingo. Este decreto está permitiendo que entre infraestructura petrolera al Campo Ispingo, que es la zona más vulnerable, más frágil del Yasuní, es hogar de los pueblos no contactados, y al ser hogar de los pueblos no contactados representaría una seria amenaza a estos pueblos, y el gobierno sabe, digamos, ha habido mapas del Ministerio de Ambiente en el 2013, antes de que Correa decida explotar el Yasuní, donde se ve que hay pueblos no contactados justo al sur, en esta zona del Campo 43. Entonces sería algo gravísimo, se estaría dando paso a un genocidio de estos pueblos acá. Y además en este decreto se está quitando la intangibilidad de la zona de amortiguamiento que protege justo a los pueblos no contactados. Entonces este decreto además está yendo en contra de la misma consulta que el gobierno planteó en febrero. En febrero se planteó y además del 70%, casi el 70% de la población aprobó esta pregunta sobre el Yasuní, que era una pregunta un poco ambigua, que sin un anexo explicatorio no tenía mayor eficacia, pero ya es una muestra de cuán pendiente está la opinión pública y el país para que se conserve este parque. Pero sí. Carolina, corrígeme si estoy equivocada, pero al inicio de este gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, se dijo que incluso se iba a permitir que se haga una inspección, una visita al campo, a los campos del Yasuní, que ahora ya están siendo explotados, y que el gobierno anterior pues lo convirtió en un fuerte, impenetrable, que no se podía hacer absolutamente nada para poder ir a verificar lo que decían que estaban haciendo en esa zona. Y que decían que había unos senderitos por donde caminaban los petroleros y pues solamente así hicieron un huequito y de ahí sacaban el petróleo. Claro. Pero las fotografías a las que tuvimos acceso de manera, obviamente, yo no sé, prefiero no calificarlo, ¿sí? Pero no se obtuvieron por la vía regular. Se veía unas carreteras amplias en la mitad del Yasuní. El gobierno actual, si no me equivoco, dijo que iba a permitir que podamos hacer una inspección de lo que realmente estaba sucediendo allí. ¿Qué pasó? Bueno, sí, como hemos denunciado, estos senderos ecológicos en realidad son carreteras, no se respetaba el tema del 1 por 1000, además nunca tuvo sentido en un ecosistema como el de la Amazonía, esas cifras no tienen lugar. Creo que sí, esta idea de apertura, de que se pueda ver finalmente qué está pasando, de que entre, de que participe la sociedad, pues con este decreto, con esta noticia que llega también de manera filtrada de qué es lo que se está planeando, vemos que no se están haciendo las cosas distintas, que se sigue diciendo una cosa y por el otro lado se está haciendo otra. Entonces estamos viendo que no hay una voluntad, que más bien se está tratando de hacer estos cambios a última hora, tratando de adelantarse a una posible consulta popular, de adelantarse a una visita que está planificada para los próximos días de la relatora de pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Entonces vemos que no ha habido en realidad una voluntad política. La otra promesa es que se iba a respetar la consulta a los pueblos, digamos, afectados por los distintos tipos de explotación natural, o sea, de los productos que están debajo de la tierra, ya sea la minería, o sea, el petróleo, que se iba a respetar la Constitución en ese sentido. Estaríamos nuevamente incumpliendo con esa norma. Sí, nuevamente, es que los tiempos no han cambiado como el gobierno quiere posicionar, digamos, se sigue poniendo a los intereses petroleros, vemos que aquí hay fuertes intereses y presión petrolera y se sigue poniendo eso por encima de la Constitución, por encima de los derechos, de las garantías que están en la Constitución, en normativa internacional, por encima de la vida y por encima de la voluntad popular. Se falla la misma pregunta que planteó el gobierno en febrero y se está fallando también a la voluntad popular que está siendo reconocida que fue objeto de fraude en la consulta popular que se adelantó en el 2014. Entonces, digamos, el cambio, mire, Correa es el que empezó y llevará en su conciencia haber dado paso a la explotación de esta zona extremadamente frágil, pero ahora Moreno, si da paso a este decreto, es el que va a firmar la sentencia para los pueblos en aislamiento voluntario de aquí y que va a permitir que se abra esta zona a explotación, y con eso se estaría dando paso a la explotación también del suroriente de la Amazonía. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué han pensado hacer como Estados Unidos? Nosotros confiamos en que el Consejo Nacional Electoral Transitorio
se va a pronunciar favorablemente, por supuesto, a este informe de auditoría independiente que el mismo Consejo Nacional Transitorio pidió. Creemos que si se va a hacer una reparación integral, tiene que darse paso a esta consulta popular para las elecciones del 2019 y que se detenga la explotación de estos territorios, ¿no? Y que se detenga el decreto. Digamos, el decreto es básico. Y esto es un tema de reparación integral no solo al colectivo Yasunidos, sino a los 156.623 firmantes y además al país, porque no puede quedar en el país, en la memoria del país, una impunidad de este tamaño, ¿no? Un fraude fraguado por el mismo Consejo Nacional Electoral, digamos, no puede quedar en el imaginario del país. Este es un tema de justicia y un tema de democracia, ¿no? Ahora, obviamente estamos atravesando por una crisis económica fuerte. Necesitamos del petróleo que está debajo de la tierra. Eso es lo que dicen las autoridades. Y esto porque hasta el momento no han encontrado una alternativa para reemplazar al petróleo con otro tipo de actividad económica. Y en este punto, Carolina, yo creo que es bueno recordarle al gobierno y a la ciudadanía que hay países que viven al 100% del ecoturismo y tienen mucha menos riqueza de la que nosotros tenemos solamente en este pedazo tan importante de tierra llamado Yasuní. Pero, ¿qué ha pasado ahí? Porque, digamos, siempre ponemos este tema sobre la discusión y ponemos sobre la mesa el tema, pero nadie presenta planes para que podamos realmente dar un giro de la explotación mineral hacia, por ejemplo, el ecoturismo. Y en eso hay un silencio total, es decir, todo el mundo quiere proteger a los animalitos y a la naturaleza y todo, y en eso nos tomamos de las manos, protegemos el árbol y todo, pero a la hora de presentar propuestas para saber qué hacemos, porque el país también tiene que vivir, tiene que tener recursos de dónde vivir, hay silencio total. Y digo, no, obviamente no es responsabilidad únicamente de quienes defienden a la naturaleza como los Yasunidos, sino de la población en general. Bueno, el desarrollo, el discurso del desarrollo, de la crisis económica que requerimos petróleo, minerales, ese cuento nos lo sabemos desde hace ya casi 50 años, ¿no? Al final hemos visto cómo estos ciclos de endeudamiento que surgen a partir de exacerbar la extracción petrolera. Vemos que las zonas que están alrededor de campos de explotación petrolera y mineras son zonas empobrecidas. El país se endeuda, pierde además la capacidad de diversificar, de buscar otras opciones. Al final se generan zonas de sacrificio de vida, sacrificio de naturaleza, de diversidad. Y nos hace muy vulnerables también a choques económicos con las fluctuaciones de los precios del petróleo en el mercado. Es decir, nos trunca la posibilidad de pensar en otras fuentes de ingresos. Además, veamos, recién salió una cifra, me parece que de la Comisión Nacional Anticorrupción, que decía que se gastó, a ver si recuerdo la cifra, que se evadió en los últimos 5 años de la administración anterior 3.700 millones de dólares. Lo que se pedía para no explotar el Yasuní, en la iniciativa Yasuní de todo el gobierno, era menos, era 3.500 millones. Es decir, estamos viendo cómo el dinero se va por la corrupción, por la ineficiencia, por la falta de programarse, de pensar en una transición. Entonces hay formas, y como Yasunidos lo hemos planteado y muchos colectivos y organizaciones han planteado que hay formas, que se recupere lo que se han llevado de corrupción primero, en lugar de seguir sacrificando a pueblos, seguir sacrificando territorios y truncarnos la posibilidad de pensar en una transición. El Yasuní engloba todo eso. El Yasuní es un hito de la conciencia, no solo ecológica, pero democrática, de participación directa, que surgió en muchas generaciones en el país en el 2014. Y eso tiene que respetarse y hacerse honor a eso y dar paso a una consulta popular. A ver, vamos rescatando cifras importantes. Sí. Lo que se han llevado en la corrupción, se dice que es un 10% mínimo de lo que se manejó como presupuesto general del Estado, que en el gobierno anterior fueron 300.000 millones. Y este año, es decir, eso daría... No, mejor no digo cifras, me puedo equivocar. Vamos con lo de la remisión. 4.500 millones de dólares que se autorizó en remisión de impuestos, ¿verdad? Y 3.500 millones se necesitaban para salvar el Yasuní. Ahí tenemos una cifra. Exacto. Pero yo digo, Carolina, y voy a ser un poco fuerte en esto, no somos como ciudadanos un poco hipócritas.
A la hora de ir a consulta popular, sí, nos rasgamos las vestiduras y apoyamos todas estas iniciativas, pero a la hora de poner alternativas para poder también darle al país una alternativa de ingresos, nadie propone nada. No, yo creo que las propuestas están ahí, ha habido propuestas, sin duda. Y hay propuestas también que están surgiendo a pequeña y a mediana escala. Lo que pasa es que si es que no hay incentivos, si es que no se hace de eso una política pública, si es que los intereses inmediatos de tener liquidez económica que sirve al final para negociados de pequeños grupos se siguen poniendo sobre la mesa como la única alternativa, por supuesto que las otras alternativas quedan tapadas. Entonces lo que tiene que hacerse aquí es de verdad poner en la mesa la necesidad de una transición. Con cifras del mismo gobierno, nos quedan alrededor de 25 años máximo de explotación petrolera. Eso tomando en cuenta el ITT y la zona sur-oriente. O sea, la transición tiene que ir sí o sí. Es mejor que vaya más temprano que tarde para no seguir sacrificando vidas, para no seguir empobreciendo, endeudando al país, ¿no? Sí. No sé cuánto tiempo me queda. Ya tenemos que despedir. Solo quiero hacer rapidísimo un llamado a la solidaridad. Viene la Marcha del Agua y la Vida que está llegando desde la Amazonía, desde el sur, ha pasado por varias ciudades del país y llega mañana a Quito. Las personas que están marchando defendiendo el agua ante la amenaza de explotación minera y petrolera que se cierne sobre el país, están necesitando de ropa abrigada para adultos, mujeres y hombres. Y también mañana a las 5:30 en el Parque del Arbolito nos vamos a reunir en una asamblea por el tema del Yasuní. Entonces les hacemos la invitación y les llamamos a solidarizarnos también con la Marcha del Agua. Bueno, y quienes quieran también solidarizarse con una campaña nacional e internacional que hay en las redes sociales, hashtag Lenin no destruyas el Yasuní. Uno también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a hacer un corte comercial y nos acompañará el analista económico Alberto Dajic. Junto a él hablaremos de la Proforma 2019. Ya regresamos.